y ahí ya comencé a grabar. Así que, como les comentaba, este segundo periodo nos corresponde la asignatura de estadística. Ya el aula virtual está en el sistema, ¿cierto? Ustedes ya tienen la primera semana. En la primera semana, como todas las asignaturas que ustedes ya saben y han tenido en el sistema online, tiene ciertas particularidades que es bueno ir chequeando, es bueno ir revisando, es bueno ir analizando, de tal manera que los conocimientos, ¿cierto?, que se espera que ustedes obtengan en la semana sean los más precisos, los más concretos y podamos avanzar en la semana siguiente. ¿Cierto? Como nosotros sabemos, las asignaturas online están divididas en forma mensual. Nosotros estamos en segundo periodo, nos correspondería aproximadamente entre el 5 de octubre y el 5 de noviembre, y ahí terminamos las 4 semanas de clases. Cada semana tiene su estructura, tiene sus actividades y tiene sus evaluaciones, ¿cierto? Ustedes eso también ya lo saben, y a medida que van pasando las semanas, a medida que vamos avanzando en el tiempo, ¿cierto?, se van a ir agregando, colocando las notas en el sistema. Bueno, yo espero, ¿cierto?, que en el transcurso de la hora, en el transcurso de los días, se vayan agregando más compañeros y compañeras de curso, de tal manera que podamos tener una mayor participación, porque lo importante es justamente que ustedes participen de las clases, ¿sí? Por lo tanto yo los insto, los motivo a que participen de la clase, porque siempre es bueno, porque en esta clase uno da ciertos tips para presentarse y para prepararse mejor en los conocimientos. Obviamente que yo también entiendo que hay ocasiones en las cuales uno, por muchos motivos que no dependen de uno, sino que son ajenos al sistema, ¿cierto? Como por ejemplo internet, comunicación, la luz, etcétera, pueden haber algunos problemas y por lo tanto, ¿cierto?, también se le da la posibilidad de que uno grabe esta clase, la suba al aula virtual y ustedes de alguna manera, ¿cierto?, en algún momento la puedan bajar y la puedan chequear y la puedan conversar. Lo importante, sí, le podemos insistir, es las clases online en el momento, porque también uno podría hacer, si que tiene alguna duda, si que tiene alguna consulta, si no le quedó algo claro, hacer la mención y lo más probable es que se les vuelva a comentar o a presentar lo que se está pasando, de tal manera que lo importante es que a medida que avancemos, los conocimientos también vayan siendo entregados. ¿Ok? Lo otro que siempre les comento yo a los alumnos, ¿cierto?, en clase online, en este caso, en la asignatura de estadística, nosotros vamos a tener 3 videoconferencias a la semana, que son los lunes, los miércoles y los viernes a las 3 de la tarde. ¿Ok? De una duración de aproximadamente 1 hora y media, por lo tanto vamos a estar hasta como las 4 y media. En esa videoconferencia, obviamente la idea es, por cada semana, entregar los conceptos, revisar el material, analizar consultas, y lo principal, sobre todo en este tipo de asignatura, es mucho ejercicio, porque más que conocimientos teóricos, lo que se requiere es un conocimiento práctico de desarrollo de ejercicio, de aplicación de fórmulas, aplicación de conceptos asociados a las variables que están interviniendo y obviamente el desarrollo de esa fórmula, el desarrollo de ese proceso para llegar a un resultado. Y lo más óptimo es entender qué significa ese número, ese resultado que se llegó. ¿Cierto? Y no solamente en forma autómata realizar una operación, llegar a un número y decir este resultado. Pero si uno le pregunta algo con respecto a ese resultado, ¿qué significa? Por ejemplo, que sea 100 o que sea 1000, se entiende que el alumno también debería estar capacitado, ¿cierto?, como para fundamentar efectivamente por qué tenía que ser 100 y no 99, por ejemplo. ¿Ok? Esa es la gracia, ¿cierto?, de la estadística, que es una ciencia lógica, exacta, y por lo tanto que trabaja con números. Y los números sabemos, ¿cierto?, que es algo que es indesmentible, porque cuando el resultado es 100, no puede ser 99 ni 101, es 100. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto, del primer momento, y ustedes que ya han trabajado conmigo, de alguna manera, ¿cierto?, ya me ubican, en el sentido de que cuando uno realiza una operación, más que el resultado, lo que a mí me interesa es el procedimiento, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula que aplicaron?
cuál es el reemplazo de las variables que aplicaron, por qué utilizaron ese valor y no otro, después por qué se llegó a ese resultado y una explicación o un fundamento del resultado al cual se llegó. ¿Ok? A medida que vayamos haciendo los ejercicios, a medida que vayamos avanzando en las clases, ustedes se van a dar cuenta que eso es así y que por lo tanto de alguna manera ya va a estar en su conciencia, digamos, en su subconsciente, la realización de ese tipo de actividades, el procedimiento, el desarrollo, y no vamos a tener mayor complicación. ¿Ok? Otra cosa también que es importante, ¿cierto? Dado que estamos en la primera clase, es que hay algunas actividades que son grupales, hay algunas otras que son individuales. ¿Cuáles son las individuales? Si que hay alguna tarea, algún cuestionario, ¿cierto? Alguna actividad independiente de las evaluaciones, esas tienen que ser individuales. ¿Cuáles van a ser las actividades grupales? Los trabajos, las guías, ¿cierto? Algunos, con la consecución de esos trabajos, algún punto adicional que se le va a otorgar por alguna prueba particular, dependiendo de la semana, y las evaluaciones, que son las sumativas y que en definitiva, ¿cierto?, son las que aportan un buen porcentaje para la nota. Así que yo los motivo también, los siento, a que comiencen a prepararse en cuanto a quiénes van a ser los integrantes del grupo en el cual van a participar. Ya sería ideal, ¿cierto?, que para la próxima clase, es decir, para el próximo miércoles, a través del correo electrónico, antes, ¿cierto?, del próximo miércoles, ustedes me envíen quiénes son los integrantes de los respectivos grupos para ir considerándolos y dejándolos en el sistema también ya como integrantes del grupo y dándole prioridad a aquellos que participan en forma grupal. Aquellos alumnos que por algún motivo, ¿cierto?, por alguna circunstancia, quieren trabajar en forma individual, ¿cierto?, lo tienen que hacer también en forma expresa y obviamente que también lo pueden hacer, aquí no hay ninguna complicación. ¿Ok? El número máximo de integrantes por grupo vendrían a ser unos 3, porque como son más o menos 22, serían como 7 grupos, ¿ok? Y podría haber alguna excepción que un par de grupos sea de 2 o máximo uno de 4 para completar los 22 que son los alumnos del curso y alumnos, ¿ok? Entonces, una vez que estuve conversando los aspectos generales, los aspectos básicos, lo que nosotros vamos a realizar en la asignatura, me interesa primero entender de que lo que yo he conversado, de lo que yo le estaba presentando, ustedes lo han escuchado bien, me han podido ver, ¿cierto? Sería bueno si alguien de los integrantes que están aquí escuchándome atentamente, espero, me pueda responder o me pueda subir, ¿cierto?, algún comentario en el chat. No nos olvidemos que también en las clases podemos usar el chat, podemos usar el micrófono. Aquellos alumnos que quieran, ¿cierto?, digamos, su cámara, abrirla y cuando quieran conversar o opinar algo, bienvenido. Lo importante es que siempre estemos en contacto, así como María Olivo, ¿cierto?, prendió su camarita. ¿Ok? ¿Se escuchó bien? ¿Se entendió bien? Hasta el momento, ¿cierto?, no hay interferencia en la comunicación, ningún problema de este tipo. Si alguien me quiere comentar. ¿Ah? Se escucha bien. Perfecto, Isabel. Ahí Isabel dice, gracias. Bueno, ok. No sé si para comenzar, digamos, el tema, si alguien tiene algún comentario, alguna bienvenida al curso, no sé, o está todo bien y comenzamos nomás, ¿cierto?, avanzando con nuestra clase del día de hoy. Vale, bueno, Isabel, ¿cierto?, gracias por tu comentario, está todo ok y se va entendiendo. Eso es lo importante porque muchas veces ocurre, por lo menos a mí me ha pasado, porque ya he hecho otras clases online, que a veces uno está hablando y empieza a escucharse así como remoto, como que me estoy yendo, de repente me quedo parado y se pierde un poquitito la comunicación. Entonces, cuando ocurra eso, le voy a pedir que por favor, ¿cierto?, un comentario, profe, no lo estamos escuchando, se nos fue, ¿qué pasó? O a veces también me ocurre, y eso también se los quiero pedir, es que yo me emociono, me pongo a hablar, a conversar, comienzo con la clase y no estoy grabando. Entonces también, ¿cierto?, si alguno por ahí está atento, profe, no está grabando, también es bueno esa ayuda porque a veces ocurre, ¿cierto? No siempre, no somos como máquinas, sino que siempre lo hacemos de forma independiente. A mí no me gusta comenzar la clase grabando porque generalmente hay cosas que podríamos conversar en forma
¿cierto? Así como bien particular, los principios de las clases, los temas que vamos a tratar, alguna cosita por ahí, o alguna cosa puntual, y después ya uno comienza con la clase más, digamos, correspondiente al día en cuestión. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Primero, obviamente que es interesante, ¿cierto? Saber, aun cuando está, ¿no es cierto?, todo eso en el aula virtual, siempre es bueno, dado que para eso tenemos estas clases, sobre todo las primeras clases los días lunes, que así lo vamos a hacer, es como ver el material que vamos a realizar, y después martes y miércoles, ¿cierto?, lo posible, porque obviamente depende un poco de las circunstancias, es lo posible realizar bastante ejercicios. Porque una de las cosas que sí está comprobado, que matemáticas, estadísticas, finanzas, economía, econometría, ¿cierto?, que son asignaturas que están basadas en números, mientras más ejercicio uno realice, más suelta la mano, más va entendiendo los ejercicios y más está preparado para la realización, el desarrollo y finalmente el resultado de un ejercicio en particular. ¿Ok? Nosotros nos vamos a dar cuenta también de que los ejercicios son de alguna manera estructurados, o sea, tienen cierta lógica, yo me aprendo esa lógica, ubico, ¿no es cierto?, cuáles son las variables conocidas, cuál es la variable incógnita, y por lo tanto aplico una fórmula, desarrollo, resultado. Y eso va a ser en general siempre así, ¿ok? El problema está a veces, dependiendo del tipo de ejercicio, en que yo no sé qué tipo de fórmula utilizar, porque a veces puedo tener 5 o 6 alternativas para aplicar en un ejercicio en particular, y es una sola fórmula y obviamente uno solo desarrollo, y me puedo equivocar de fórmula, me equivoco con resultados, y ahí hasta ahí no me he llegado. Entonces, la gracia entonces, por lo tanto, es hacer de la estadística un sistema ejercitivo, ¿cierto? O sea, muchos ejercicios, muchas guías y bastante desarrollo de paso a paso para que ustedes vayan comprendiendo, y lo vamos a ir haciendo también, ¿no es cierto? Primero, el procedimiento típico y normal es que uno lo realice ya con ejercicios hechos, que le vaya explicando cuáles son los pasos, cuáles son los, ¿cierto?, las fórmulas, cuál es el desarrollo, cuál es el resultado y conversar acerca del resultado. En una segunda etapa ya viene, ¿cierto?, una realización, un desarrollo de ejercicio que es compartido, en el sentido de que yo le voy pidiendo a usted y usted me va mostrando por el chat o por último por el micrófono, ¿cierto?, qué es lo que tengo que hacer. Tengo que dividir, multiplicar, qué forma utilizo, cuál es el proceso, qué número da, y ahí ustedes me van ayudando y vamos desarrollando el ejercicio en conjunto. Para en una tercera etapa, ya dejarlo solo, ¿cierto?, como grupo, para que realicen ustedes mismos el ejercicio, el desarrollo, el procedimiento, la fórmula, el resultado, y después, ¿cierto?, me van mostrando ese resultado, me van mostrando ese ejercicio, para finalmente terminar, obviamente, en la evaluación, que la evaluación, obviamente, que también, ¿cierto?, tiene que decir relación con la semana, con los temas tratados, con los contenidos, para aplicar en esa evaluación y, por lo tanto, ¿cierto?, después tener ese resultado y seguir avanzando en la semana respectiva, que va a ser el mismo procedimiento. ¿Ok? Por eso tenemos tres tipos de videoconferencias. Una de las cosas que también me interesa, ¿no es cierto?, es hacer la clase de alguna manera dinámica, de alguna manera, ¿cierto?, que sea no aburrida, de que yo hable, y yo estoy suponiendo que ustedes me están escuchando, estoy suponiendo que ustedes están en la clase, porque lo importante es que participemos todos, y de alguna manera, ¿no es cierto?, al azar yo le podría preguntar, por ejemplo, supongamos a Alessandra, que insisto está por ahí, Alessandra, ¿qué número sigue? O ¿cuál es el resultado de esta operación? O a Linda, ¿no es cierto?, Isabel. Entonces sí, voy a ver que efectivamente, aparte que están atentos en la clase, están en la clase. ¿Ya? Ahora, obviamente que eso va a ser no todo el tiempo, porque si lo hago así, ustedes van a saber cuándo yo voy a preguntar y después, ¡pum!, preguntó, ya no vuelvo más. No. La idea es cierto que participemos, estemos permanentemente en el tema de la asignatura que nos compete, que es estadística. Bueno, dentro de la estadística, si uno lo analiza, ¿cierto?, si uno se va un poquitito a lo que es la asignatura como tal, es una asignatura que puede ser denominada compleja, porque de partida la estadística, ¿cierto?, así como las matemáticas, si yo no tengo habilidades blandas y habilidades duras para de repente hacer frente a alguna ciencia en particular, lo más probable es que puedo tener algunos ciertos problemas en el desarrollo de esto. Entonces, para evitar eso, primero, la clase se hace bastante entretenida en el sentido de mucha realización de ejercicios para que se vaya entendiendo la aplicación de fórmula y finalmente
cuál es el concepto asociado que yo estoy encontrando para, ¿cierto?, dar un resultado. Y eso lo vamos a ir haciendo paso a paso, detalle a detalle. Lo importante es que, primero que nada, esta asignatura, yo por normativa, no me gusta hacer las asignaturas complejas, por ejemplo, pasar ejercicios que son súper fáciles, ¿cierto?, en las clases, que todos los alumnos, en un par de segundos desarrollan el ejercicio, y después en la prueba les pasa un ejercicio que ni el profe sabe resolver, y por lo tanto, ¿cierto?, no es lo mismo las pruebas, las evaluaciones que con los ejercicios que estamos viendo en clase, y por lo tanto la aprobación de la asignatura se hace compleja, que es lo que a veces ocurre. En este caso yo voy a seguir la misma línea, obviamente que cambiando un poco los enunciados, cambiando los números, para que ustedes sigan el mismo procedimiento con los ejercicios que vamos a realizar. ¿Ya? Así que en esa parte también, absoluta tranquilidad. Lo importante es que sea un ramo, como les digo, bastante, con bastante ejercicio, con bastante desarrollo, con bastante participación, de tal manera que todo el grupo, cierto curso, vaya avanzando, porque también entendemos, y yo también entiendo que hay algunos alumnos que son capísimos, ¿cierto?, en el tema de la parte lógica, utilizan más la parte derecha que la izquierda del cerebro, y por lo tanto son expertos en números, y hay otros que les gusta más la literatura, ¿cierto?, sean por ese lado, de las ciencias sociales, pero hay que compatibilizarlo, por lo tanto, para que todos avancemos en conjunto, ¿ya? Así que espero que así sea, y que tengamos una asignatura bastante completa para ustedes, ¿cierto?, de buena aceptación, y finalmente, y que lo más importante, muy aplicable para el futuro profesional que ustedes van a realizar una vez cuando ya estén trabajando, ya sea para ustedes mismos como en algún emprendimiento, o en alguna empresa, en algún departamento que diga relación con costo, con presupuesto, con análisis, con estadística, y ahí ustedes van a estar, ¿cierto?, en la primera línea, realizando todas las funciones que precisan. ¿Ok? Entonces, ya con este tremendo preámbulo que le hice como comentario inicial, yo quiero que empecemos a ver ya lo que está como material, ¿no es cierto?, como PPT, en la aula virtual, semana 1, pero para eso, ¿cierto?, yo voy a compartir mi pantalla, y lo primero que quiero mostrar, como es la primera clase, obviamente, ¿cierto?, en el entendido de que todos lo vieron, pero por si alguno no tuvo la posibilidad, todavía no tiene tiempo para ver el aula virtual, de alguna manera siento que veamos cómo está estructurado el aula de la asignatura estadística. Entonces yo me voy a ir a compartir la pantalla, a ver si lo encuentro. Te voy a hacer aquí. ¿Qué están viendo? A ver. ¿Se cuenta que tiro la ley de Murphy? Están viendo, me imagino, una pantalla en blanco ahora, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Bien, por lo menos vamos bien. Vamos bien, dejo el ciego. Bueno, ahora, ¿no es cierto?, me imagino que están viendo la sección 1 de estadística, que son ustedes, digamos, como asignatura. ¿Lo están viendo? No, profe. No, profe, solo se ve la pantalla blanca. Qué extraño. Espérate, déjame dejar de compartir, porque algo está pasando con la compartición. Ya, volví. Aquí estoy. Voy a compartir pantalla. ¿Qué pasó? Igual que cuando uno empieza a analizar las situaciones, ya compartir pantalla y compartir. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Sí, lo que pasa es que tenía muchas pantallas abiertas y me perdí porque de repente son todas iguales. Bueno, lo importante, ¿no es cierto? Esto obviamente que ustedes ya lo vieron, se entiende que lo revisaron, lo chequearon, lo estuvieron analizando. Pero lo importante de todo esto es de que acá, ¿cierto?, dentro de lo que ustedes pudieron percibir del tema en cuestión, es de que la videoconferencia, como les digo, van a ser los lunes, miércoles y viernes a las 15 horas. ¿Okay? Yo
en lo posible, ¿cierto? Cada día, el día anterior o a más tardar en la mañana, qué sé yo, le voy a ir también colocando en la misma página, en el aula, ¿cierto? Cuáles son cuando aparece aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, la primera videoconferencia, que es el día 5, si uno pincha ahí, después ya va a aparecer el link, el mismo que lo voy a enviar también por correo electrónico, para aquel que a lo mejor no tuvo tiempo, se mete al aula virtual y lo pincha, o ¿cierto? Si tiene más tiempo, puede meterse a su correo electrónico y podemos revisar, o sea, puede ingresar, ¿no es cierto? Por cualquier medio, lo importante es que aparezca. ¿Ya? Esa es una de las cosas importantes. Otra de las cosas que nosotros siempre, ¿cierto? Nos interesa un poquitito es el tema de cómo está estructurado la semana, la planificación, ¿cierto? De toda la asignatura estadística, para que ustedes vayan viendo, ¿cierto? Los temas a tratar, que igual lo vamos a conversar porque es la primera clase. El tema de las evaluaciones, ¿cierto? Que ahí están las fechas, hasta cuándo, obviamente, que incluye cada una de las semanas. Si ustedes se fijan, hay 4 evaluaciones, y por lo tanto cada semana tiene una evaluación, pero también tenemos 2 cuestionarios. Cuestionario 1 y cuestionario 2. ¿En qué etapa van los cuestionarios? Semana 2, semana 4. ¿Ok? Ahora, dentro de los porcentajes de cada... dentro de los porcentajes de cada una de las evaluaciones, si ustedes se fijan ahí, ¿cierto? La evaluación 1, bueno, me quedo medio raro, la 2 está aquí, la 3 está acá, y la 4 está acá. Si nos vamos a equivalente, la 1 tiene un 15%, la evaluación 2 tiene un 20%, la evaluación 3, me quedo medio chueco, pero es un 20%, y la evaluación 4 vendría a ser un 25%. ¿Ok? El cuestionario 1 y el cuestionario 2, ¿cierto? Que son los que están acá, esto que lo estoy pintando celestito, ambos dos, ¿cierto? Para que ustedes tengan la claridad, va a sumar una de las evaluaciones que están en aula virtual, pero de NAC, ¿cierto? Que es un 20%. O sea, la nota de los 2 cuestionarios se va, ¿cierto?, a promediar, y en la que se va a colocar como el 20%. Ya lo importante es que ustedes tengan la certeza de que así van a estar las asignaturas, y así van a estar, perdón, así van a estar las evaluaciones y el porcentaje que corresponde a los cuestionarios. A veces ocurre, ¿cierto?, en alguna asignatura que a mí también me tocó hacer, como por ejemplo el semestre pasado, que teníamos muchas actividades que eran formativas, ¿cierto? Como por ejemplo de repente cuestionario, de repente una tarea, pero era como para que el alumno participara, se imbuyera en la semana, ¿cierto? Uno viera de alguna manera si va avanzando en los contenidos que se supone el alumno debe ir conociendo, pero como era formativa, no había mucha participación, y hay que reconocerlo, y eso es así. Ahora, ¿cierto? En este semestre lo más probable es que alguna asignatura puede que sigan teniendo ese tipo de actividades que son formativas, que le ayudan a usted a formarse en la semana, el contenido, ¿cierto?, de la materia, pero en este caso, y yo, ¿cierto?, se los comento desde el primer día para que no haya malentendido, los cuestionarios son con nota. Por lo tanto, ¿cierto?, no pueden dejar pasar esta actividad porque pueden decir, si total, si participo o no participo, no pasa nada. No, cuidado, porque son con nota. Y más encima, como les comentaba, los cuestionarios son individuales, ¿ya? Porque son un par de preguntas y ustedes van respondiendo, y ahí automáticamente el sistema después le va a arrojar si están ok, están mal, están positivas, negativas, porcentaje que se sacaron y la nota que corresponde, ¿ya? Así que los insto a que chequeen, sobre todo en la segunda semana y en la cuarta semana, los cuestionarios que van a estar ahí, ¿cierto? Obviamente que está de más decir que las evaluaciones sí forman parte, y ustedes ya saben que toda la semana hay evaluaciones, que generalmente, sobre todo, bueno, no generalmente, en esta asignatura en particular, se comienzan a partir del martes, o sea, decir, de mañana ya se abre, ¿cierto?, el tema de la evaluación, para que ustedes tengan toda la semana la posibilidad, ¿cierto?, de chequearla, revisarla, analizarla, obviamente prepararla y enviarla. Ahora, lo importante es que las evaluaciones son grupales, ¿ya? Eso también, por favor, que les quede claro. Entonces, por lo tanto, ahí ustedes se reúnen como grupo, ya sea por chat, ¿cierto?, algún sistema que ustedes pueden tener ahí, como WhatsApp, y realizan la tarea, van chequeando cada uno, ¿cierto? Está ok, me dio el mismo resultado, no hay que aplicar otra fórmula, no ciertas cosas, y ahí, ¿cierto?, lo envían después al aula como la evaluación que corresponde, ¿ya?
Otro dato importante que también no deja de ser menos, es que acá, esperen, primero voy a... Profe, ¿Sí? antes que pase al otro punto, con respecto al calendario, se supone que nosotros vamos a pasar los 3 módulos cada día, ¿verdad? O sea, un día vamos a pasar el módulo 1, el día miércoles vamos a pasar el módulo 2, después el módulo 3. No. ¿Es así, cierto? No, mira, cada semana significa un módulo. Ah, perdón, no me refiero al módulo, me refiero a las PPT. Ah, sí, mira, lo que pasa es que va a depender un poco de la semana, pero generalmente, ¿cierto? El primer día, que es el día lunes, la idea es pasar un poquitito los PPT, porque los PPT, entre paréntesis, digamos, entre comillas, es como el contenido, la materia, la teoría. Después, si nos queda, obviamente, o que de repente las horas pasan así extraordinariamente rápidas, podríamos, ¿cierto?, verlo también en la primera parte de la segunda videoconferencia. Pero la idea es que la segunda videoconferencia realicemos ejercicios, ¿cierto? Donde yo le voy presentando los ejercicios, lo van desarrollando, lo vamos realizando en conjunto, y la tercera, ya a ustedes los dejo así como un poquitito más, yo me retiro un poco, igual obviamente observándolo, revisándolo, para que usted le doy su tiempo para que realicen los ejercicios, y para ir viendo si lo están haciendo bien, si tienen algún error, alguna duda, y ahí vamos avanzando en la semana. Más o Profe, menos está estructurado la semana, ¿ya? Disculpe, ¿por qué yo le estoy preguntando? Porque me estoy fijando en la fecha de entrega, y la última evaluación, que es la evaluación 4, debemos entregar el mismo día viernes. Entonces, si usted nos va a pasar el PPT número 3 el día viernes, o sea, no vamos a tener ni tiempo para poder hacer la evaluación. Sí, es que... Porque le tenemos que entregar ese mismo día. No sé si me explico. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que no te olvides que en la semana 4, ¿cierto? Todo tiene su razón, digamos. En la semana 4 está el examen. Y el examen, lo más probable que se dé o el viernes de la última semana o el lunes de la semana esa intermedia que tienen ustedes. Y para eso, lo más probable que sea el lunes siguiente, ¿cierto? Después que se terminen las 4 semanas de clase, el examen. Pero para tener la certeza de quién va a dar el examen, uno tiene que tener los promedios, porque en este caso, ¿cierto? Si se cime o no se cime. Entonces no puede estar el alumno a última hora esperando, bueno, lo doy, no lo doy, así uno le da un tiempo prudente para que se prepare para el examen, ¿cierto? Y no decirle el mismo día lunes a las 10 de la mañana, oye, a las 10:30 tienes que comenzar tu examen. Porque así... No, sí, eso yo lo entiendo, profe, pero la pregunta, o sea, la inquietud mía, que si vamos a tener que entregar el trabajo el mismo día viernes y usted va a terminar la tercera parte de la clase el mismo día viernes, igual no vamos a tener mucho tiempo para hacer esa evaluación. O sea, vamos a terminar a las 4:30 de la tarde y vamos a tener hasta las 11 de la noche para poder entregar el trabajo. A eso voy yo. Sí, pero no te olvides que ahí dice la apertura el lunes 26. Por lo tanto, tú vas a tener del día lunes, ya vas a tener abierta... No, sí, eso lo tengo claro, pero lo que pasa es que usted igual tiene que pasarnos la materia para poder nosotros hacer el trabajo. Por eso, pero la materia yo la paso el lunes. El miércoles hacemos ejercicio que lo desarrollamos ya. Y el día viernes es solamente para hacer ejercicios más puntualizados, más ejercicios, más desarrollo de actividad. Por lo tanto, es un reforzamiento. Ya, profe. Ok, ahí me quedó claro, gracias. Está perfecto lo que tú estás diciendo, pero en otras palabras, ¿cierto? No es que el día viernes yo todavía le esté pasando materia, contenido, ejercicios nuevos. Esa era mi duda. Sí, no. Ya, ok, profe, gracias. Vale, no, mira, sí, en todas las semanas, las 4 semanas, independiente que sea la cuarta, tercera, el primer día vamos a pasar los PPT, ¿cierto? Bueno, ahora como en la primera clase estamos viendo un poquitito el contenido, la formalidad, digamos, y después nos metemos los PPT, la segunda y tercera ya nos vamos directo a la materia, ¿no? ¿Qué significa eso? Que ya los contenidos ya van a estar el día lunes, ¿ok? Y lo posible, si alcanzamos algunos ejercicios típicos que también van en las PPT. El día miércoles, puro ejercicio, lo posible, ¿cierto? Para desarrollar, soltar la mano. Y el día viernes, reforzamiento de más ejercicio, más desarrollo de actividades para que a ustedes les quede sumamente claro lo que le están preguntando en la prueba, y si es que la quieren hacer ese mismo día en la tarde lo hacen, o más probable que algunos ya la puedan hacer el jueves, el mismo viernes, y ya tienen la prueba lista. ¿Ya? Eso es lo importante. Lo otro también, y que no se olviden que, como les comento, ¿cierto? Ustedes pueden ir igual, ¿cierto? Como en el caso tuyo, ¿cierto? Pueden hacer comentarios, qué está pasando con esto, lo otro, los ejercicios no lo entendí, hagámoslo de nuevo, lo vamos a ir desarrollando. ¿Ok? Otro punto importante que les quería mostrar, pero que no aparece acá, que a mí me he comentado que sí iba a aparecer, es de que la entrega de los trabajos, ¿cierto? Que tiene su fecha
inclusive ahí está clarito, ¿cierto? Por lo tanto, ninguno de ustedes puede decir, profe, no sabía que había que entregar, por ejemplo, la evaluación 2 hasta el sábado, ¿no es cierto? Digamos, el sábado todo el día, ¿ok? Porque si lo entregan, lo empiezan a entregar más tarde y no tienen algún motivo justificado, van a ir perdiendo décimas, ¿cierto? Eso es importante para que también ustedes lo tengan en consideración, ¿ya? Porque así, ¿qué es lo que hace uno? Y es justo, digamos, ¿cierto? El alumno que se preocupa, que tiene, que ingresa en la semana, desarrolla la actividad, entrega el trabajo en la hora que corresponde, cumple con lo fundamental que es lo formal, necesito tener si corresponde una buena nota, ¿cierto? Y no el alumno que por algún motivo, sin motivo, digamos, ¿cierto? Se atrasa, van a ir disminuyendo sus decimales, o sea, sus décimas inclusive llega hasta un punto máximo cuando ya sobrepasa los 4 días, que ya estaría demasiado atrasado el trabajo. Ahora, ustedes saben también, ¿no es cierto?, que este sistema es bien especial, uno nunca espera, ¿cierto?, ni nadie quiere enfermarse, y menos, ¿cierto?, del famoso coronavirus. Pueden pasar muchas situaciones a la semana, se puede haber algún sistema que se nos cortó la luz, ¿cierto?, en la región, cualquier cosa, y obviamente que todo eso va a estar supeditado a lo que la semana nos presenta. Pero por lo general, ¿cierto?, si no hubiera problemas, no hubiera complicaciones, está todo perfecto, el internet funciona, las comunicaciones que se debieran cumplir con los tiempos que estamos, ¿cierto?, conversando. Bueno, si ustedes se fijan también, ¿cierto?, cada semana ahí ustedes tienen algún video introductivo, tienen los módulos, los módulos tienen los PPT, que hablan, ¿cierto?, de la materia que de alguna manera ustedes debieran manejar, ¿cierto?, los conceptos que debieran chequear, las videoconferencias. Después viene la submetida que, como les digo, ¿cierto?, esta ya a partir de mañana está abierta. Y tienen también, ¿cierto?, actividades autoinstructivas, que significa eso, que ustedes mismos, en forma individual o grupal, ¿cierto?, como ustedes quieran, si lo quieren trabajar en forma grupal no hay problema, ¿cierto?, realizan los ejercicios que están ahí, van checando también los PPT para ir revisando si los pueden ir realizando, si están ok, van avanzando, para tener la certeza de que efectivamente los contenidos, los temas tratados, ¿cierto?, los estoy manejando bien y estoy desarrollando bien los ejercicios. Y por último, ¿cierto?, tenemos los videos, que de alguna manera también lo mismo que se presenta como PPT, los mismos ejercicios, ¿cierto?, que se pueden realizar, aquí ya están en un video, que obviamente yo lo puedo, ¿cuál es la gracia de eso? Que yo los puedo ir pauseando, los puedo ir chequeando, voy anotando algunas cosas importantes, voy realizando los mismos ejercicios que aparecen ahí, y voy aplicando nuevamente más ejercicios, más desarrollo de actividades. Y por último, ¿cierto?, alguna bibliografía que también puede ser interesante para algunos de ustedes manejarse, porque les gusta, ¿cierto?, un tema particular, les gusta saber un poco más, y ahí tienen libros, bibliografía, que se pueden complementar. Pero lo importante de todo, yo lo quiero ser honesto también, es de que con los contenidos que vamos a tener en la clase, va a ser más que suficiente, digamos, como para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios, aplicar la fórmula y finalmente obtener un buen resultado de la asignatura. ¿Ok? Eso es lo que yo les quería mostrar con respecto al tema de el aula virtual, que siempre, como les digo, la primera clase siempre es bueno, importante saber las cosas que podrían haber por ahí dando vuelta y que son buenas que ustedes los chequeen, sepan que están ahí, ¿cierto? Y por lo tanto van a ir teniendo ya un cierto control con respecto a ese tema. Ahora, yo no sé si siguen viendo el aula virtual o yo me cambié a otro PPT que dice estadística. ¿Lo están viendo? ¿Chicos? Estamos en el aula, profe. Sí, entonces voy a dejar de compartir porque me tengo que salir, volver a entrar y ahora, ¿cierto?, es seleccionar el PPT que yo quiero mostrar. Pero voy a ir, no, después voy cerrando alguno para que no haya mucho abierto. Bueno, dentro de lo que nosotros hemos conversado, ¿cierto?, de lo que vamos a comenzar a ver, está lo que dice aquí, se llama la presentación de la asignatura en general, ¿cierto? ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar en toda la asignatura? Y si esta cosa me permite avanzar. Primero, el objetivo general. O sea, siempre ustedes saben que hay un objetivo, ¿cierto? Ustedes están estudiando administración y por lo tanto saben que la administración lo principal es tener un objetivo central, que es el cual le va a marcar el camino a donde tienen que llegar al final de todo un proceso.
resolver situaciones problemáticas. O sea, hablando de problemática significa de problemas, ¿cierto? No que sean complejas y poco menos que de muy difícil solución. Que diga relación con la parte laboral, con la parte académica, utilizando qué cosas, los elementos que obviamente son los que nosotros, las herramientas que nosotros vamos a ir aprendiendo de estadística descriptiva, de acuerdo a ciertos requerimientos. ¿Okay? Ahora, cuando se habla de estadística descriptiva es porque hay otro tipo de estadística que obviamente nosotros vamos a realizar las dos en las 4 semanas. Vamos a partir con la estadística descriptiva, que como la palabra lo dice, describe, ¿cierto? Va describiendo situaciones que van ocurriendo y que eso se ve reflejado en los números que yo tengo. Entonces, una vez que yo tengo una serie de datos, una serie de números, yo puedo describir situaciones que ocurrieron con esos números. O sea, por ejemplo, que en el último tiempo fueron aumentando las ventas, o fueron disminuyendo las deudas, o se mantuvieron las deudas, aumentaron los costos, disminuyeron las utilidades, o todo lo contrario, fue aumentando las utilidades, aumentó la rentabilidad del negocio, las matrículas de NAC van subiendo, las matrículas se han mantenido, el costo de la matrícula se ha disparado, ¿no es cierto? O ha disminuido. Entonces podemos ir sacando descripciones de lo que me arrojan esos números. En otras palabras, de datos, que son los números, ¿cierto? Que están ahí simplemente almacenados, yo extraigo esos datos, información, y la información me permite tomar decisiones, que en definitiva es lo que hace un administrador. ¿Ok? Entonces, como estaba hablando ahí, ¿cierto? Las asignaturas van a ser a través de videoconferencias. Ok. ¿Cuántos son los temas que vamos a ver? 4, porque son 4 módulos, ¿cierto? Por lo tanto, los contenidos de la unidad son 4. Primero, el tema de general aprendizaje esperado es modelar datos de la realidad utilizando herramientas de la estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque vamos a ver estadística descriptiva. ¿Cuáles son los elementos básicos? Ahí están, ¿no es cierto?, distribución de frecuencia, de datos no agrupados, medida de la tendencia central, qué es lo que es la media, qué es lo que es la mediana, qué es lo que es la moda, que generalmente nosotros ya todos sabemos lo que es la media porque es el promedio. ¿Cierto? Si yo les pregunto a ustedes cuál es el promedio de sus notas, me lo dan en el segundo, porque saben, pero automáticamente sacar el promedio. Por lo tanto, esa herramienta la utilizamos todos. Pero hay otra herramienta también de medida central que es la media y la moda. Y después, a medida que vaya avanzando, aplicamos una herramienta un poquitito más compleja, entre paréntesis, que es la desviación estándar y su interpretación, qué significa desviación estándar, qué significa el resultado que me está dando esa desviación estándar, porque también es importante que nosotros manejemos de acuerdo a los datos que estemos trabajando en la empresa en particular, que estemos avanzando. Por lo tanto, en eso lo vamos a tener la primera semana, ¿cierto? Es la herramienta básica de la estadística descriptiva, donde principalmente vamos a ver la media, la mediana y la moda y la desviación estándar. En la segunda semana, ¿cierto? Ya, bueno, obviamente vamos a tener una evaluación, alguna probita, me van a preguntar cuál es la moda, cuál es la media, cuál es la desviación estándar de estos números, esta serie de datos, y ahí ustedes van a ir desarrollando los ejercicios. ¿Ok? En el módulo 2, semana 2, el mismo aprendizaje esperado, ¿cierto? Probabilidades, pero ahora ya empezamos con probabilidades, pero a nivel básico. ¿Ok? Es decir, ya nos salimos de la estadística descriptiva y nos vamos a las estadísticas de probabilidades. Y aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, cuál es la diferencia entre una y otra, que la probabilidad es al azar, o sea, está dependiendo de variables incontrolables, en cambio los otros, ¿cierto?, son variables que yo controlo, que yo manejo, porque son los datos que están ahí guardados históricamente. Y vamos a empezar a analizar primero una interpretación de gráficos, ¿cierto? Vamos a analizar cómo identificamos un suceso, y tenemos que conocer el espacio muestral, qué es lo que está pasando con el tema de cuál es la totalidad de los eventos que pueden ocurrir ante una situación, ¿cierto? Ese es el espacio muestral, o sea, toda la muestra posible que yo puedo tener con respecto a una actividad en particular. Y obviamente lo mismo, ¿cierto? PPT, video, análisis de ejercicio. La unidad 3, vamos a seguir con la probabilidad a nivel básico, pero aquí ya vamos a empezar a analizar y calcular los resultados de sucesos cuando ya ocurre más de una situación, ¿cierto? Y sabiendo en particular si es una combinación, una permutación o una variación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando uno va a una caja fuerte, sabe que hay una combinación. La mueve para allá, la mueve para acá, ¿cierto? Veremos si eso es combinación o no, si está bien aplicado el nombre, qué es lo que es una variación y qué es lo que es una permutación, ¿cierto? Eso vamos a hacer mucho ejercicio, mucho desarrollo de situaciones, para que ustedes vayan percibiendo y entendiendo que esto es una permutación, no, esto es una combinación, tiene que ocurrir ciertas situaciones, no, es una variación.
Y cuando sea uno u otro, obviamente se aplica una fórmula diferente, y esa fórmula diferente es la que tengo que yo desarrollar para sacar un resultado, y decir, este es el resultado de la combinación, que sé yo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y obviamente que, como les comentaba, importa mucho, interesa la interpretación de los resultados. ¿Por qué yo tuve ese resultado, dado los datos que me entregaron? Y por último, en la semana 4, ¿cierto? Ya módulo 4, aquí seguimos con las probabilidades, o sea, por lo tanto, ¿cierto? El más fuerte de lo que es probabilidad estadística, que lo que es la parte de la primera etapa de la descriptiva, porque las herramientas que nosotros vamos a utilizar son las que generalmente se utilizan. Nosotros tenemos una herramienta muy excelente que siempre todos tenemos en nuestro computador, que es Excel, y que esas 4 herramientas yo las puedo, con un clic, las puedo sacar inmediatamente. ¿Ya? Pero lo importante es que uno también sepa desarrollarla sin utilizar una calculadora, sin utilizar una herramienta, porque a veces puede pasar que me quedo sin internet, no tengo una herramienta, y alguien me está pidiendo en la empresa, oye, yo necesito este dato, y lo necesito sacar, ¿cierto? A través de una operación matemática. ¿Ok? Y por último, ¿no es cierto? Como les decía, ya estamos en la 4 semanas, ya vamos a empezar a ver los resultados de los juegos de azar. O sea, ¿cierto? Las cartas, qué sé yo, las fichas, la lotería, pero cuando, ¿cierto? Yo tiro una bolita y ahí empieza a dar vuelta, ese tipo de eventos, ¿ok? Y entender qué es lo que es posible, poco posible o imposible, ¿cierto? Porque hay distintas situaciones, hay algunas que son imposibles que se den, otras que son poco posibles y otras que son posibles, ¿ok? Y otras vamos a ver que son absolutamente determinantes, o sea, siempre ocurre, como por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Cierto? Si yo suelto un lápiz o suelto lo que sea, ¿cierto? Y lo dejo caer, se va a caer, y si lo suelto 1000 veces, se va a caer 1000 veces. Ese tipo de situaciones nosotros no las vamos a analizar porque obviamente se entiende que siempre ocurre lo mismo. Lo que a nosotros nos interesa son las situaciones que sean imprevistas, que haya algún error, que haya, ¿cierto? alguna decisión que realizar, porque el resultado puede que sea como yo diga, pero puede que sea totalmente contrario a lo que yo diga, ¿cierto? Si no, vámonos a la economía, ¿cierto? Que ocurre realmente en un país cuando se toman decisiones que vamos a subir los impuestos para que tengamos más ingresos, y resulta que subimos los impuestos y se bajaron los ingresos y el país se quedó sin plata. Bueno, situaciones de ese tipo, ¿cierto? Es la que uno analiza, y por eso es que aplica uno probabilidad y aplica estadística para ver un resultado que sea lo más próximo, probable, y que me dé alguna razón de certeza para tomar esa decisión. ¿Ok? Y como yo les comentaba, bueno, aquí están las evaluaciones, ¿cierto? Que ya aparecen también en el auditor. Y bueno, cuestionario 2 y 4, no, perdón, cuestionario 1 y cuestionario 2, que están en el módulo 2 y el módulo 4, ¿cierto? Que cada uno tiene un 10%, que en definitiva suman un 20%, que es el promedio que va a ir a la nota. Y por último, que ustedes ya también saben, ¿cierto? Que son alumnos que llevan tiempo en ENAC, en esta asignatura tienen la posibilidad de eximirse, ¿cierto? Y eso es bueno, y espero que todos se eximan, con un 5.5 para arriba, y un 5.4, digamos, para abajo tendrían que dar el examen, ¿cierto? Y que obviamente que eso también se le va a arrojar en la oportunidad con bastante anticipación quiénes son los que tienen que dar el examen. Porque obviamente que es importante también para el cuento, por algún motivo. Y por último, ¿cierto? Ya como aspecto general, como tips, ¿cierto? Si los podíamos llamar así, algunas condiciones favorables para las clases, estas clases online, ¿cierto? Que son diferentes a las que nosotros estábamos acostumbrados. Bueno, tanto como para el profesor como para ustedes, ¿cierto? La puntualidad y con las fechas que ustedes, ¿cierto? Tienen asignadas en las evaluaciones. Mantén tu dispositivo electrónico siempre en silencio, porque a veces uno, por tratar de escuchar mejor o alguna cosa, realmente nos falta el perrito, ¿no es cierto? La guaguita que llora por ahí. Entonces se distorsiona un poquitito esos ruidos. Todo tu sentido activo, porque a veces es increíble, porque muchas veces pasa, ¿cierto? Porque la verdad que eso también es importante, ¿cierto? Reconocerlo, que cuando son muchos alumnos, ¿cierto? Tener todo ahí en la pantalla, al final se ven todas las caras y uno como que pierde un poquitito el tema central de la materia. Por eso es que es bueno que ustedes estén ahí ocultos, pero atentos, ¿cierto? Como se están viendo que están ahora. Pero lo importante es eso, ¿cierto? Que siempre estén activos, porque a veces uno se descuida un ratito, mira para el lado, ¡pum! Y pasaron un tema, me lo perdí, ¿cierto? Y ahí, escucha, profe, disculpe, me lo puede repetir, y ahí vamos trazando un poquitito el tema, por no estar atentos, ¿ok? Y como dice, finalmente esa parte también dice, siempre existirá la comunicación por mail, ¿cierto? Ustedes saben que mi correo electrónico, bueno, aparece ahí, lquinones de Luis, lquinones@enac.cl. Cualquier consulta, cualquier tema, cualquier situación, bienvenida, ¿cierto? Obviamente,
Ahora si me lo mandan todo el domingo a las 10 de la noche, como 50 mails, no se lo voy a responder, porque ¿cierto? Es ahora lo más probable que esté durmiendo, pero en la semana como corresponde y toda la historia, bienvenido sea, ¿cierto? Su correo. Y por último, si es que es necesario también, de alguna manera, ¿cierto? Porque a veces pasa que todos quieren hablar en el mismo momento, si se puede generar ahí un ruido, es que respetemos en cierta medida el orden que puede haber en la sala, ¿cierto? O algún comentario adicional con respecto al curso en particular. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Si ustedes se fijan, vamos a ver dos tipos de estadísticas, la estadística descriptiva y la estadística de probabilidad. La estadística descriptiva es bastante sencilla, ¿ya? Porque ahí me tienen que dar una serie de datos. Con la serie de datos yo aplico herramientas y saco algunos antecedentes y puedo tomar decisiones. ¿Ok? Como por ejemplo, ¿cuál es el sueldo promedio de todos los trabajadores en Chile? Si yo tengo una base de datos, aplico la información, saco el promedio, digo, el promedio en Chile son tantos miles de pesos. Pero después digo, ok, pero voy a aplicar otra herramienta que es la moda o la media, ¿cierto? Y que me arroja esa herramienta con respecto al promedio y ahí yo puedo tomar otro tipo de decisión. ¿Te das cuenta? Entonces ahí se me va ampliando un poquitito el poder decisional, la información que tengo es más adecuada, más correcta, tengo más información y por lo tanto la decisión va a ser mucho más esperada que tomar una decisión así con términos no conocidos o simplemente sin información, porque puede resultar cualquier cosa que es lo que uno no espera que ocurra. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, voy a dejar de compartir, voy a ir nuevamente a la sala. Eso es lo que vamos a ver como materia. ¿Ya? Y como el tiempo apremia, voy a abrir aquí la primera pantalla ya. Espérense un ratito. Que me fui por otro lado. Voy a volver a compartir pantalla. Voy a ir al tema de la estadística descriptiva. Están viendo un PPT que dice la estadística descriptiva, que es la primera que ustedes tienen como PPT 1. ¿Están viendo? Profe. Ya. Bueno, entonces como les comentaba, la primera parte de lo que vamos a ver dentro de la materia de estadística es lo que dice en relación con la estadística descriptiva, ¿cierto? Que como la palabra lo está diciendo, que describe, va describiendo situaciones. ¿Y para qué me sirve eso? Dice que es una ciencia que analiza series de datos. O sea, la serie de datos son números. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 20, 32. O 1 millón, 3 millones, 10 millones, 50 millones. ¿Cierto? Serie de números que están equidistantes en el tiempo. Por ejemplo, todas las ventas mensuales. O las notas que me he sacado, ¿cierto? En el semestre. Un 5, un 7, un 6, un 7, un 5. ¿Cierto? Ahí está mi notita. Es una serie de datos. ¿Ok? Que como por ejemplo ahí puede ser la edad de una población, la altura de los estudiantes, la temperatura en los meses de verano, el PIB de Chile, el valor del dólar, el valor del cobre, ¿cierto? Etcétera. La cantidad de hijos que tiene una población en particular o la cantidad de hijos que tienen todas las familias chilenas, no sé, cualquier dato que esté disponible y que yo pueda sacar esa información, esos números, y la aplico y, como dice ahí, y tratar de extraer conclusiones sobre el comportamiento de esas variables. O sea, ¿cuál es la variable? Obviamente, en este caso, por ejemplo, sería las ventas de una empresa X durante los últimos 10 años. Esa es la variable, ¿cierto? La variable de venta de la empresa X. Y quiero ver cuál es el comportamiento que ha tenido en el tiempo. Entonces empiezo a analizar, le saco el promedio, la moda, la tendencia, va para arriba, va para abajo, el promedio es tanto, la moda es tanto, ¿cierto? La aplicación de herramientas me van dando conclusiones. Y sobre el comportamiento que ya tuvieron esas variables, yo no la puedo modificar. Es decir, terminamos, ¿cierto?, el mes, pasaron las 4 evaluaciones y ahí están sus 4 notas. ¿Cierto? Ya están las 4 notas y uno saca el promedio. No puedo hacer nada con mis notas porque ya me las colocaron, está puesta en el sistema, ¿cierto?, en el aula, tengo 4 notas, saco el promedio, ese es, un 7, listo. ¿Ok? Entonces, son datos ya pasados, históricos, ¿cierto? Que no puedo hacer ninguna cambio. En cambio, cuando veamos el tema de las probabilidades, no ha pasado todavía porque, por ejemplo, yo tengo que tirar los dados, ¿cierto? No tiré los dados, los tengo que tirar. Entonces la pregunta es, ¿qué probabilidad es que si yo tiro 2 dados, salga el número 4? O sea, que pueden ser 2, 2, un 1 con un 3, ¿cierto? Y así las probabilidades que signifique si yo tiro un dado. O, ¿cierto? Si yo tengo ahí en mi pared una circular que tiene 10 cuadritos, del 1 al 10, y le doy dando puntaje y tiene un dado, ¿qué probabilidad es que le apunte justo el que me da más valor o el que me da menos valor?
ahí está algo que no ha ocurrido todavía, que yo puedo evaluar la probabilidad de que salga ese número. ¿Te das cuenta? También el otro, la descriptiva, es lo que ya ocurrió. O sea, yo las notas ya las tengo. Las ventas ya pasaron, ¿cierto? Las matrículas de los últimos 10 años ya están ahí. La estatura de los chilenos ya la midieron, ¿cierto? Esta es la estatura de tales personas y voy a sacar los promedios, la media o qué sé. ¿Ok? Entonces ahí está la diferencia entre descriptiva y la parte ya de probabilidad. Pasado, presente y futuro. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar conocer cuando estemos aplicando el tema de la, de la estadística descriptiva y también obviamente la otra que es la relacionada con las probabilidades? Las variables. ¿Qué son las variables? Y vamos a ver que hay variables cuantitativas, hay variables cualitativas, ¿cierto? Las cuantitativas obviamente son números. 5 millones de ventas, 10 millones de ventas. Cualitativas, bueno, malo, regular. Poco, harto, menos, ¿cierto? Esos son cualitativas. Y obviamente se tratan de diferentes maneras. ¿Ok? Y vemos que las variables cualitativas, por ejemplo, una característica, no se pueden medir numéricamente. Eso está de más decirlo, ¿cierto? Por ejemplo, la nacionalidad, el color de la piel, el sexo, no, salvo que el sexo masculino le ponga un 1 y femenino le ponga un 2, pero ahí yo le estoy dando un atributo que no es el que se requiere, ¿cierto? Yo lo tengo que revisar por otras condiciones para que sea hombre, para que sea mujer, para que sea de moreno, sea colorín, que sí. En cambio, las variables cuantitativas sí tienen valores numéricos. O sea, es muy sencillo, ¿cierto? Todo lo que sea numérico o variable cuantitativa de cuánto, número. Las cualitativas que vienen de cualidad, no hay número. Entonces, si yo veo una cualidad que tiene número, al tiro sé que es cuantitativa y por lo tanto, por descarte, sé que vendría a ser cualitativa si no le puedo aplicar un número. Porque después uno va viendo que hay variables que también, esas mismas variables se pueden identificar en unidimensionales, bidimensionales, pluridimensionales. O sea, por ejemplo, si esto está claro que la condición es el número de antecedentes que yo puedo tener con respecto a la variable. Entonces, las unidimensionales solo recogen información sobre una característica. No hay más. ¿Ok? Por ejemplo, la edad, el sexo, las notas, una sola característica. Pero eso no, si yo quiero analizar una población, ¿cierto? Si yo quiero analizar una ciudad o quiero analizar un país, obviamente que el promedio de la edad no me va a decir mucho, pero si tengo el promedio de la edad, el promedio de la estatura, el promedio de los ingresos, el promedio de la cantidad de hijos, el promedio de no sé qué cosa, bla, 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 vamos sumando, voy a tener muchas más características y voy a tomar muchas mejores decisiones, sobre todo económicas, para aplicar en ese estado, en ese país, en esa región. Las variables bidimensionales, como la palabra lo dice, ¿cierto? Son bi, que habla de dos, ya tenemos dos características, o sea, ya voy teniendo más información. Ahora no se olviden que la estadística después también me permite a mí seguir avanzando, y por ejemplo yo no solamente tengo la estadística descriptiva de las probabilidades, sino que ya tengo estadística avanzada, donde yo puedo aplicar políticas macroeconómicas o la econometría y tomar decisiones ya con respecto a muchas variables que pueden afectar a uno, como por ejemplo el PIB de Chile, el Producto Interno Bruto, no depende solamente de una variable, o sería extraordinario que dependiera solamente de una variable, como por ejemplo el valor del dólar. ¿Cierto? Porque uno podría manejar el valor del dólar para que el PIB siempre sea arriba, y todos los chilenos vamos ganando por el PIB. Pero sabemos que el PIB depende de muchas cosas y puede tener 10, 20, 30 variables y ahí ya se complica un poquitito la ecuación, ¿cierto? Ya no es una matriz muy sencilla y tengo que aplicar software que me ayuden a tomar, llegar al resultado y tomar decisiones. Y por último, las ya pluridimensionales, ¿cierto? Que es, como les comentaba, lo del PIB, recogen información ya 3 o más características, como por ejemplo la edad, la altura y el peso. ¿Cierto? Ahí ya podemos sacar alguna decisión mucho más concreta que solamente saber la edad, o solamente el peso, o solamente la estatura. Cuando ya junto los 3 y voy agregando más datos, ahí yo puedo tener una información mucho más precisa con respecto al tema de una cierta población, con respecto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el tema de mis ventas, porque mi venta no solamente va a depender, por ejemplo, con el número de vendedores, ¿cierto? Que uno podría decir, bueno, yo mientras más vendedores tengo, más vendo. Bueno, entonces sigue agregando vendedores para vender más. Pero después uno se da cuenta que mientras más vendedores ingreso a mi empresa, vendo menos. Entonces ya no depende solamente de los vendedores, ¿cierto? Tengo que considerar, por ejemplo, el precio de mi producto, que obviamente es importante.
la calidad de mi producto, a qué mercado estoy llegando, ¿cierto? ¿Cuál es el segmento meta? Si es persona de edad, cuántos son, los jóvenes, etcétera, etcétera. Y vamos agregando la información, vamos agregándole datos para llegar a una conclusión mucho más precisa y tomar una buena decisión. ¿Ya? Entonces ahí tenemos variables de una sola dimensión, bidimensionales y de 3 para adelante. ¿Ok? Y en términos generales, la cuantitativa y la cualitativa. ¿Ok? Esos son los datos típicos básicos que nosotros debemos conocer. También, por otra parte, las cuantitativas, es decir, los que tienen números, pueden ser discretas y continuas. ¿Se dan cuenta? Es como un arbolito. Variable, numérica, cualitativa. Las cuantitativas pueden ser discretas, continuas. Entonces, de repente, ¿cierto? Los motivos, los hitos que a medida que vayan viendo estos PPT, vayan haciéndose así como un pequeño estudio en un cuaderno, en el Word o en un Excel, como usted quiera, y van aplicando, ¿cierto? También así como un pequeño resumen de los PPT. Porque la idea es acordarse un poquitito de los temas, porque después uno principalmente lo va a estar preguntando, oye, esta es una variable continua, discreta, numérica, cuantitativa, cualitativa, y si no se acuerdan, van a correr para atrás. En cambio, si tienen ahí, ¿cierto? Como un formulario, un torpeo, una cosita que les ayude, ¿cierto? Ah, ya listo, está la variable. ¿Cuáles son las discretas? Solo pueden tomar números enteros, o sea, súper fácil. Entonces, una cuantitativa discreta, cuando uno le habla, ¿cierto? De la palabra discreta, es bastante diferente a lo que se está hablando de estadística, porque una persona discreta es tranquila, silenciosa, no se mete en problemas, ¿cierto? Ahí anda como... En cambio, aquí me dicen que la discreta es número entero. 1, 2, 50, 20.000, 30.000, menos 10, menos 30, no importa si es positivo o negativo, pero son enteros. Y las continuas pueden tomar cualquier valor. O sea, por ejemplo, la velocidad de un auto, 80,3 kilómetros. La estatura de una persona, 1,83 m o 1,56. ¿Te das cuenta? O sea, ya tiene, en otras palabras, decimales. Por lo tanto, tampoco no es compleja la división, si voy, me estoy variando con los datos. ¿Ya? Así que no se olviden que tienen que ir recordando este tema porque después es importante. Ahora, otra cosa que también necesitamos cuando empezamos a aplicar nosotros la estadística es que no solamente tengo que saber qué es lo que es variable, ¿cierto? Que obviamente la palabra variable significa que varía, que no permanece constante. Es como les comentaba, la ley de la gravedad es una ley que siempre permanece constante. Yo suelto un lápiz, se va a caer 1000 veces si lo suelto 1000 veces. Nunca cambia. Nunca. Si suelto 1001 vez, se volvió a caer, ¿cierto? Porque se cumplió la misma ley. En cambio, cuando yo aplico la estadística es porque existe una variabilidad, es decir, varía el resultado. No siempre cuando yo tengo un dado sale un 1. Puede salir un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. No siempre cuando tiro el dardo le apunto el número 2, se le puedo apuntar al 5, al 4, al 3. Esa es la variabilidad. Y ahí está variable. Y los tipos de variables que ya hemos visto. Ahora, cuando yo analizo, ¿cierto? Una serie de datos, tengo que saber que la serie de datos, por ejemplo, si yo quiero analizar la estatura de todos los chilenos, yo tendría que hacer un estudio, ¿cierto? Una consulta a los, pongamos, 18 millones de chilenos para medirlo y ahí sacar un promedio, la media, la moda. Pero a lo mejor me voy a demorar, no sé, 3 meses y a lo mejor se me va a complejizar un poquitito sacar realmente a los 18 millones porque voy a tener que andar escalando, ¿cierto? Ahí por la cordillera de los Andes, a los últimos compadres que vienen ahí súper arriba, o meterme al mar ahí, nadando más o menos ahí, alcanzando los barquitos donde están los chilenos, por lo tanto se complica. Pero esa sería una muestra absoluta, total. Entonces, para evitar eso, que es lo que hacen los estadísticos, y que también está comprobado que se puede realizar, dependiendo de cumpliendo ciertas características, sacan una muestra, ¿cierto? O sea, en realidad, no voy a censar a los 18 millones de chilenos para ver la estatura, sino que voy a sacar una muestra de acuerdo a los datos, ya, con 50.000 chilenos me permite sacar la muestra, ¿ya? Obviamente con ciertas restricciones y teniendo claro que no es la población. Entonces, ¿cuáles son los datos que también necesito saber? Cuando es un individuo, cuando es una población, cuando es una muestra y qué es lo que es un parámetro. ¿Ok? Bueno, la palabra lo está diciendo, cuando es un individuo es una sola persona. ¿Cierto? Está clarito. Y por lo tanto no hay mucho que hablar, ¿cierto? De acuerdo a la definición que está ahí. En la población, ¿cierto? De alguna manera no estamos hablando de la villa, la población, del barrio, sino que en términos estadísticos, población es conjunto de todos los individuos. En este caso, por ejemplo, serían los 18 millones chilenos. Esa es la población. ¿Ya? O si quiero ver alguna otra cosa, por ejemplo, la nota promedio de los alumnos de estadística de administración de empresas, tendría que saber, ¿cierto?, cuáles son
cuántos son todos los alumnos de administración de empresas en los últimos 10 años, saco el promedio, para ver si estamos subiendo o bajando la nota. ¿Estamos mejorando en estadística o estamos empeorando en estadística? ¿Cierto? Y ahí yo tendría la población. Y como les comentaba, que muchas veces es complicado, ¿cierto?, sacar el total, porque primero es muy costoso, segundo es imposible abarcar toda la población, como por ejemplo sería censar a todos los chilenos para ver la estatura, y lo que hago es una muestra. Y obviamente que la muestra es un subconjunto de ciertos seleccionados de la población que queremos analizar. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, como dice ahí, lo normal será no recoger la información sobre todas las viviendas, porque sería muy difícil si yo quiero hacer un censo poblacional, sino que suele seleccionarse un subgrupo que se entiende es representativo. O sea, esa es la característica y sí, tiene que cumplir que sea representativo la muestra, si no, ¿cierto?, la muestra no sirve, porque si no es representativo, el resultado que voy a llegar no me va a servir mucho para lo que yo quiero aplicar. Y finalmente parámetros, ¿cierto? Entonces tenemos variables, la clasificación de las variables, tenemos también que después cuando yo analizo una serie de datos, si es un individuo, si es toda la población, si es una muestra o ahora un parámetro. ¿Cierto? Se conoce como parámetro el dato, o sea, algo puntual, que se considera como imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situación. Es decir, es la variable que sí o sí yo requiero y que es necesario, porque si no está esa, la ecuación que yo determiné no sirve. ¿Ok? Dice, a partir de un parámetro, una cierta circunstancia puede comprenderse o ubicarse en perspectiva. Por ejemplo, el paciente está evolucionando de acuerdo a los parámetros esperados. ¿Se acuerdan? O sea, ¿por qué está evolucionando el paciente? Porque le bajó la fiebre, le bajó el dolor, ya no tiene inflamación, ¿se acuerdan? Dentro de ciertos parámetros. Y ahí los parámetros me permiten que si yo voy cumpliendo eso, se va, ¿cierto?, normalizando la situación. O la actuación del equipo en el torneo local es el mejor parámetro para realizar un pronóstico si le va a ir bien o no en el campeonato. Bueno, en Chile no hablemos porque los equipos chilenos les va bien acá, pero afuera, ¿cierto?, llegan a ganar votos. Pero es una característica, ¿ok? Entonces yo puedo inferir dado una situación. Y los parámetros me permiten generar esa situación. Y por lo tanto, claro que es importante también aplicar qué es lo que son los parámetros en la estadística. Entonces tenemos variables, parámetros, ¿cierto? Y todo lo que hice en relación con el tema de la serie de datos. Y por último también, que no es menos importante, una tabla de frecuencia. ¿Qué es lo que es una tabla de frecuencia? A veces ocurre que yo tengo muchos datos. O sea, por ejemplo, supongamos, la estatura de los alumnos de NAP, ¿cierto? Y tengo, ya pongámosle 5.000, ya para poner un número cualquiera, 5.000 estaturas de los 5.000 alumnos. Entonces, si yo quiero hacer un análisis, ¿cierto? Los 5.000, por ejemplo, en un Excel, que lo tengo en líneas para abajo o en columnas para el lado, ¿cierto? 5.000 para acá o 5.000 para abajo, tengo que avanzar páginas, retroceder, página 1, 2, 3, 4, no sé, hasta las 50 páginas más o menos. Y de repente como que se me pierde un poquitito, ¿cierto?, el tema, se me puede olvidar, oye, ¿cuál es que era la estatura de Lucho Quiñones? Chuta, tengo con el pasado, y ahí me complico. Entonces, para evitar eso, se utilizan tablas de frecuencia, es decir, que reúnan, ¿cierto?, una cierta característica a un subgrupo de ese grupo. Entonces, podría decir yo, por ejemplo, la estatura de 1 metro a 1,30 m, voy a juntar todos los personajes, y son como 500. No pongamos tanto porque son muy bajitos. En el acto creo que haya. Pero bueno, de 1,50 m a 1,60 m, tanto. De 1,61 a 1,70, tanto. Entonces voy aglutinando, voy juntando grupos de tal manera de achicar la muestra, pero en cuanto a la visión, porque sigue siendo los 5.000, ¿cierto?, que yo les medí la estatura, solo que ahora están agrupados, estos son 500 compadres que miden entre 1,50 m y 1,60 m, 2.500 entre 1,61 m y 1,70 m, y así sucesivamente, pero igual me suman los 5.000. Pero ¿cierto?, la percepción la puedo llegar a tener solamente en una tabla, en una hoja de Excel, que es menos compleja que tener 20, 30 hojas que tengo que subir, bajar, y me puedo perder con el tema. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, la tabla de frecuencia o distribución de frecuencia
es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante frecuencia, ¿cierto? Se utilizan variables ya sean cuantitativas o cualitativas. Como le digo, esto puede ser la estatura, el tamaño, el peso, si son buenos alumnos, malos alumnos, si son altos, son bajos, qué sé yo, los puedo todo ahí ordenar. Son herramientas estadísticas donde se colocan los datos en columnas, ¿cierto? Las columnas, representando los distintos valores recogidos y la frecuencia que ocurre. Como le decía, ¿cuántos personajes? ¿Cierto? Ahí tengo la primera columna. Miden entre 1,50 m y 1,60 m. Y al lado pongo en la segunda columna 300 personas. Y pongo un número 300. ¿Cierto? Y ahí me evito 300 líneas para abajo. Y así sucesivamente, y por eso que uno utiliza la tabla de frecuencia. ¿Ok? Y hay otra tabla que ya es un poquito más avanzada, digámoslo así, porque no hablemos de complejidad, la tabla de frecuencia, pero con intervalos. ¿Ok? Si los valores que toma la variable son muy diversos y cada uno se repite muchas veces, entonces conviene agruparlos en intervalos. Y ahí está, ¿no es cierto?, lo que yo les comento, que lo vamos a hacer mucho más fácil. En vez de tener los que miden 1,50 m, 1,51 m, 1,52 y me vuelvo loco para abajo, lo voy agrupando en intervalos y ahí me achico bastante la tabla y se me ve más fácil la percepción visual y para tomar decisiones con respecto a los temas. ¿Ok? Y eso me simplifica mucho el estudio. Entonces, nosotros ¿qué vamos a ver? Obviamente vamos a ver análisis de ejercicios cuando tengamos frecuencias que sean con intervalos, frecuencias normales, y cuando ya sean variables o tengo solamente una muestra de pocos números y le voy sacando los datos. Obviamente que si yo utilizo, ¿cierto?, una serie de datos con números enteros, es bastante más sencillo sacar el promedio, ¿cierto?, sacar la moda de la media, o ya sea también con lo que es, ya sea con decimales o no, porque por ejemplo las notas de ustedes siempre son un 6,5, un 5,8, un 7, siempre tienen algún decimal y ustedes igual sacan el promedio, no se complica. Pero cuando yo sí tengo que hacer intervalos, entonces yo tengo que aglutinar los subgrupos, ahí la fórmula para sacar el promedio, la media, es diferente. Es un poquitito más, no compleja, pero por lo menos tengo que tomar mucho más datos. Y por lo tanto me demoro un poquitito más en calcular ese dato. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta primera parte. ¿Ya? Entonces, como datos básicos que nosotros necesitamos conocer en la primera semana, primero, saber, ¿cierto?, que ya lo vimos, cuáles son los 4 temas centrales de la semana, del mes, que son la materia. Estadística descriptiva la primera semana y las siguientes probabilidades. Dentro de la estadística descriptiva, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber? Que necesitamos manejar qué es lo que es una variable. O sea, lo que varía, porque si no varía es constante, y si es constante no me sirve, porque la constante, como por ejemplo la ley de gravedad, chao, no es estudio de esta asignatura. Todo lo que tenga variabilidad, todo lo que tenga error, todo lo que tenga un margen diferente, ahí estamos metidos. ¿Ok? ¿Cuál es la gracia de la estadística descriptiva? Que describe lo que pasó ya hacia atrás, porque los datos ya están dados. ¿Cuántos matrículas ha tenido ENAC en los últimos 10 años? ¿Cuánto ha sido la venta de la empresa en los últimos 10 años? ¿Cuáles han sido mis notas en todas las asignaturas en los últimos años? Y de ahí yo puedo ir sacando ciertos datos. Después tengo que entender también que esos datos pueden ser, como les decía, ¿cierto?, en variables cuantitativas, cualitativas, discretas, no discretas, y así sucesivamente, ¿cierto? Vamos haciendo como una segmentación de las mismas variables. Después, lo último que vimos ahora fue que yo tengo que saber qué es lo que es una muestra, qué es lo que es una población, qué es lo que es un dato y qué es lo que es, ¿cierto?, un parámetro. Y por último, que toda esta información la puedo también aglutinar en intervalos de frecuencia. Si ustedes se fijan, no es tan complejo el tema, no es que tenga que memorizar y leerme como 10 libros para ver los contenidos básicos que nosotros deberíamos manejar para comenzar a aplicar el tema de lo que es la estadística. ¿Ya? Entonces, ya hemos avanzado un poquitito, ahora yo les quiero mostrar un poquitito más. En resumen, ¿es cierto? Pero voy a volver a la página. Voy a volver a mi computador. Y... ¿dónde estamos? A ver, parece que este es. Veamos si es este. Este nuevo. Es lo mismo, ¿cierto? Conceptos básicos de estadística, de los vasos de estadística.
¿Están viendo ese último, no? El nuevo. Linda, por ahí que te veo. Sí, profe. Ya, vale. Ok, este es otro PPT que ustedes tienen, pero que también resumen de alguna manera lo que estamos conversando. La estadística es el conjunto de técnicas y herramientas matemáticas que permiten recolectar, analizar e interpretar datos para ayudar a la toma de decisiones. Esto es lo que yo les comentaba, que la estadística me permite a mí de alguna manera yo estar en condiciones, por ejemplo, de saber cuáles son las notas de los alumnos estadísticas del semestre pasado, del año antepasado y del año pasado. Esos datos los tengo. Y por lo tanto, si recolecto, analizo e interpreto esos datos, ¿para qué? Para tomar decisiones. ¿Ok? Y como les comentaba, en términos generales, los tipos de estadística que nosotros vamos a revisar es la estadística descriptiva, que se ocupa de recolectar, organizar y presentar los datos para su posterior análisis. Entonces yo tengo que tener una serie de datos, tengo que tener los datos ya tomados, los datos ya calculados, los datos ya históricos, los datos ya controlados, para tomar esos datos, empezar a analizarlo y tomar decisiones. Y la inferencial, perdón, que son métodos y procedimientos para deducir características de la población a partir de una muestra. Si seguimos avanzando, los conceptos básicos, como ya lo mostré, la población y lo que es la muestra. ¿Cierto? La población se refiere a todo el número de posibles individuos que tenga esa población, sea de lo que sea. ¿Ok? En cambio, la muestra, como la palabra lo dice, y lo entendemos de una manera bastante más fácil, porque ya de alguna manera en nuestro lenguaje lo estamos aplicando, la muestra es una parte, un subconjunto de toda esa población, y con eso yo me evito, ¿no es cierto?, altos costos, alto tiempo, a lo mejor mucha complejidad para tomar una decisión con respecto a algunos datos particulares. ¿Ok? Ahora, afortunadamente, sabemos que existen herramientas, ¿cierto?, sobre todo de software, de estadística, avanzado, que me permiten tomar la muestra de toda mi población. Como por ejemplo, supongamos el Banco del Estado, que se entiende de acuerdo a lo que ellos mismos han comentado, que tiene como 10 millones de cuentas RUT, ¿cierto? Si yo quiero hacer un análisis de las cuentas RUT, sería espectacular si yo aprieto un botón y me analiza los 10 millones de las cuentas RUT para sacar el promedio, ¿cierto?, los ingresos, la cantidad de veces que se giran, muchas decisiones que yo puedo estar realizando, como lo tienen sectorizado, ¿cierto?, cuál es el movimiento de dinero que ocurre en Santiago versus el sur, Temuco, por ejemplo, al norte, Iquique, y así vamos analizando cómo se mueve la plata en Chile. Podemos sacar mucha inferencia con respecto a todos los bolsos. Pero también puedo hacer muestras. ¿Qué te puedo señalar? Decir, mira, en realidad, de toda la población me interesa saber, voy a sacar una muestra de los clientes que tienen cuenta RUT entre 25 años y 35 años, que sean solteros y que viven en Santiago. ¡Pum! Aprieto un botón y me sale, ¿cierto?, la muestra de toda la población, solamente esa muestra. Y puedo sacar conclusiones muy diferentes a que se ocupara toda la muestra, porque obviamente los resultados son diferentes. Y ahí yo puedo ir segmentando mi negocio y puedo ir tomando decisiones de marketing, ¿cierto?, una promoción diferente, una publicidad, en qué periódico, en qué libro, en qué revista publicitar mi producto, ¿cierto?, en base a justamente los datos que yo tengo de mis clientes. Y eso es sumamente importante en una empresa, porque yo puedo ir tomando mejores decisiones y no me equivoco, ¿cierto? Por ejemplo, voy a colocar una promoción, una publicidad en la cuarta, que a lo mejor no la lee nadie, porque en mi muestra, ¿cierto?, o mi toda población no le interesa la cuarta. Tengo que saber cuál es el periódico que leen, como para estar ahí, o qué revista, ¿cierto?, específica le interesa para estar ahí. O en qué horario, ¿cierto?, en la franja de la televisión pase mi publicidad, porque si lo pasan en la mañana, a lo mejor la dueña de casa no está interesada en mi producto, prefiere que lo pasen en la prime en la tarde, no sé. Entonces ahí voy tomando decisiones que dependen de la población y de la muestra. Y como ya vimos, ¿cierto?, lo que es un parámetro, y lo que es, agregamos aquí lo que es un estadístico, es un valor numérico que describe o resume una característica de la muestra. ¿Ya? Se utilizan para estimar los parámetros. Por ejemplo, estatura promedio de una muestra de 200 chilenos. O sea, de datos yo saco un estadístico, ¿cierto?, que es como un parámetro que me va a permitir a mí tomar decisiones. Eso más o menos simplificando un poquitito el tema de lo que hemos conversado. Esto le voy a insistir, ¿cierto?, está en los PPT, está en la materia que ustedes deben revisar, pero lo importante es que igual lo chequeemos como es la primera vez que vamos a empezar a ver este tipo de material. Y ahí ya, ¿cierto?, sale algo bastante gráfico de lo que es una muestra o el subconjunto de la población. ¿Ok? Y así sucesivamente voy viendo cuáles son los datos, cuáles son las variables, cuál es la serie de datos, cuál es el tipo de análisis que yo quiero aplicar,
qué tipo de variable es, ¿cierto? Si puedo sacar toda la muestra, no me complica sacar toda la muestra porque la muestra es relativamente pequeña, o mejor aplico toda la población porque el resultado va a ser bastante diferente. Ahora, estadísticamente hablando, ¿cierto? Cuando uno ya se mete un poquito más en el tema, se va dando cuenta que las muestras, a medida que van ocurriendo muchas muestras, las posibles rangos de variabilidad que tienen las muestras van a tender a un promedio, a un resultado. Y ese es el promedio de toda la población. Entonces, lo ideal es, ¿cierto?, llegar a la muestra que me permita sacar los mismos parámetros de la población. Y eso también se puede sacar estadísticamente, claro que es un poquito más complejo, estadística avanzada, que no lo vamos a pasar a ustedes si no se asustan, pero que se puede llegar, sí se puede llegar, ¿ya? Y por lo tanto, por eso es que obviamente las estadísticas están aplicadas también en lo que es la industria, sobre todo, ¿cierto?, lo que es toda la parte económica, social de un país. ¿Ok? Y aquí también, ¿cierto?, un recordatorio de lo que son las variables, que podemos tener cuantitativas, cualitativas, ¿cierto? Y con ahí algunos ejemplos, algunas características que no se olviden que es importante que ustedes vayan tomando en cuenta, porque por ahí en algún momento sí pueden aparecer algunas consultas, sobre todo en el cuestionario, de repente en la misma prueba, uno le pone un dato, ¿cierto?, alguna información, y dice, ¿ya qué tipo de variable es? Y uno tiene que acordarse que puede ser cuantitativa, cualitativa, ¿cierto?, que puede ser discreta, no discreta, y así sucesivamente ir avanzando, ¿cierto?, en el tema de la clasificación de la variable. Después si es un parámetro, si es una muestra, si es un conjunto, y así por delante. ¿Ok? Y por último, ¿cierto?, tenemos las variables que pueden ser cuantitativas, y las cuantitativas pueden ser continuas o discretas, que son aquellas que son enteras o que son con decimales, ¿cierto? Son detalles, pero la verdad es que como uno las pasa así como de repente muy rápido, se pueden hasta olvidar, pero es importante porque esto es como el concepto de los conceptos básicos que vamos a empezar a manejar con respecto a la estadística, ¿ok? Y después ya aplicamos, ¿cierto?, una diferenciación ahora con el otro tipo de variables, que son las cualitativas, ¿cierto?, que no hablan de números, sino que de cualidades. Y para que ustedes, por ejemplo, sepan, hoy en día existen programas, existen software que yo puedo aplicar absolutamente desde el punto de vista cuantitativo, ¿cierto? Y ahí saco la media, la moda, la variable, la división estándar, la regresión, todo lo que yo necesito en cuanto a números. Pero también hay software que se van a aplicar completamente, y eso es lo que el futuro depara más adelante, lo que es la parte cualitativa. Es decir, por ejemplo, si yo analizo un libro, ¿cuántas veces sale la palabra moneda? ¿En qué párrafo dice la descripción de un rey? Por ponerte cualquier dato. Entonces uno aplica el botón y automáticamente el sistema lo busca y te lo entrega. Eso es muy importante porque uno también puede ir analizando un escrito, ¿cierto? Puede ir analizando una situación en base también a variables cualitativas, que antes era muy complicado, porque obviamente con los números para uno es mucho más entendible, porque sabemos que 10 es menos que 30. En cambio, que sea bueno, regular y mediano, ¿cierto? O sea, puede que no me quede mucho la diferencia. Entonces, si yo puedo ir analizando un poquito más en profundidad ese tipo de situaciones, mejor información voy a tener y mejor toma de decisiones finalmente que lo que un administrador hace con respecto a la estadística, que para eso me sirve, ¿cierto? Para la toma de decisiones. ¿Ok? Ahora, un pequeño ejercicio que ustedes ya lo tienen ahí, dice, en la empresa Alfa se desea estudiar el sueldo en miles de pesos de sus empleados. Dice que la población, bueno, son todos los empleados, ¿cierto? Porque, obvio, si son 100 trabajadores, los 100 trabajadores. Si son 1000, los 1000. La variable, la que me interesa, es que varía el sueldo en miles de pesos de cada uno de los trabajadores, porque obviamente no todos van a ganar lo mismo, porque está el gerente general, los subgerentes, los operarios, el guardia, el chofer, no sé, la secretaria. Y me dicen que es cuantitativa continua. ¿Quién me puede decir que esa característica que me están dando aquí está correcta? Cuantitativa, acá necesito, cuantitativa continua. ¿Quién me lo puede decir? Lo voy a poner con rojo mejor porque todo está como en azul. Cuantitativa continua. ¿Qué significa que sea cuantitativa? Cualquiera de ustedes que opine. ¿Qué significa? ¿O cuál es la otra posibilidad? Si no es cuantitativa, ¿qué puede ser? Cuantitativa es con número, profe, se trata de números. Muy bien.
¿cierto? La otra es una cualidad, este cambio esto es un número, perfecto. ¿Y por qué continua? ¿Cuál es la característica de la continua? ¿Se acuerdan? Yo sé que lo pasé así como muy rápido, porque yo le dije, háganse así como una bolita, así que está la variable, las cuantitativas cualitativas, las cuantitativas se dividen en esto, las cualitativas en todo. ¿Quién se acuerda? Porque, bueno, aquí hay más participando en la sala, ¿no es cierto? ¿Se pueden tomar cualquier valor, profe, o no? No, ¿La continua? la continua ¿No? es que toma el número entero. Y por lo tanto, por ejemplo, ¿cierto? Porque acá en Chile... ¿Pero esa no era la discreta? Espérate, déjame... ¿La de los números enteros? Sí, pero déjame ver una... Espérate, déjame salir, déjame avanzar. Vamos a botar. Yo entendí que la discreta era la de número entero y la continua podían ser cualquier valor. Podían tomar cualquier valor. ¿O estoy equivocada? No. ¿Por qué puede tomar cualquier valor? El sueldo de una persona. Porque no todos los sueldos son iguales. Po. Exacto. O sea, no sé si entienden eso, que puedo tomar cualquier valor, inclusive cuando a uno le hacen el cálculo, bueno, cuando uno ¿cierto? Ya está metido en remuneraciones, a ti te puede salir que de acuerdo a las bases, ¿cierto? De acuerdo al sueldo base, de acuerdo a la hora extra, de acuerdo a los bonos, te puede salir 1.330.000,5. O sea, no necesariamente tiene que salir justo exacto el número entero, ¿ya? Te puede tomar cualquier valor. Ahora, obviamente que aquí en Chile no existe el 0,5 porque no hay ese tipo de moneda y por lo tanto ahí uno lo redondea, pero la remuneración de cualquier persona puede tomar cualquier valor. ¿Cierto? Como por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si me hubieran dicho voy a sacar el promedio de la estatura de los trabajadores de esta empresa? Ahí también, ¿es cierto? A lo mejor es mucho más entendible, porque obviamente que la estatura puede ser el promedio 1,73333, ¿cierto? Y por lo tanto puede tomar cualquier valor. ¿Ya? Perfecto. Yo espero que los que estén también aquí acompañándonos estén también ayudando a hacer el ejercicio. ¿Cierto? Aquí me hablan de, ahora el caso 2, una fábrica textil. Desea medir el tiempo que cada trabajador demora en confeccionar un pantalón. ¿Ya? El tiempo en que se demora un trabajador. ¿Cuál es la población? Bueno, obviamente todos los trabajadores que trabajan, valga la redundancia, en fabricar pantalones, porque la secretaria, el contador, no me sirve, porque no están metiendo en cuenta. La variable, tiempo en la confección de un pantalón. Y me dicen que el resultado es exactamente el mismo. ¿Será así? Yo creo que no, profe, porque ahí están midiendo el tiempo, o sea, estamos hablando ay, espérame, ¿cómo es? Espérese. No es cuantitativa, es cualitativa, ¿o no? No, no, no. Ah, no, pues si estamos midiendo el tiempo, tiene que ser cuantitativa Claro, igual. no te olvides que el tiempo puede ser Cuantitativa. 1 hora,33, Sí. 1 hora 20, 59 minutos. O sea, es Sí, yo me numérica. equivoqué, profe. Por lo tanto, sí es cuantitativa, ¿no es cierto? ¿Y por qué continuo? Aquí ya está mucho más claro porque obviamente uno no tiene por qué demorarse justo un minuto o 1 hora. Se puede demorar 60 minutos con 33 segundos, ¿cierto? O sea, puede tomar cualquier valor. Y efectivamente puede ser ese valor bastante en decimales. Y por lo tanto, ahí está clarito el tema, ¿cierto? Y si seguimos avanzando en lo que estamos conversando, las preguntas que ustedes se supone que ya yo se los hice y que ustedes los tenían que tener súper claritas, ¿cierto? Avanzamos en la próxima diapositiva. A ver si me permite el sistema. Pero voy a borrar esto sí porque si no se va borrado. Nos vamos a equivocar, ya. Ahí dice, caso 3. Un colegio analiza la cantidad de hermanos que estudian en el establecimiento. Bueno, la población, todos los alumnos, obviamente. La variable es la cantidad de hermanos, tiene que haber a lo menos 2 para adelante. Y me dicen que es cuantitativa discreta. Tan. ¿Será así? Primero, ¿es cuantitativa? Sí, profe. Esto claro, porque el número de hermanos son 2, 3, 4, 5, Son números, y es discreta porque son números enteros. Po. Exacto, ¿cierto? Porque no puede ser que yo tenga 3,5 hermanos, ¿cierto? Obvio. No es posible, o 3,1,
O tengo 2, o tengo 3, o tengo 4, y se acabó, ¿cierto? No puedo tener intermedio. Por lo tanto, súper claro. Después dice caso 4. En la Municipalidad de Santiago se estudian las marcas de automóviles inscritos en dicha municipalidad, ¿cierto? Bueno, la población, todos los autos inscritos en la municipalidad, y la variable son la marca de automóviles. Y me dice que es cualitativa nominal. Ya me cambió de cuantitativa a cualitativa. Es cualitativa porque se está viendo la marca, pues no están hablando de números. Puede ser Mercedes-Benz, Ford, Fiat, no sé, claro. Peugeot. Perfecto. Pero nominal no cacho por qué, profe. Porque simplemente se denomina, ¿cierto? Aparece un nombre. Yeah. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia cuando uno empieza a analizar estos pequeños casos, estas situaciones que yo les puse, pero que les dé para pensar. Entonces, aquellos de los que están en la sala, que le apuntaron a todo fantástico, a aquellos que les falta, que todavía no captan qué es lo que es cuantitativo y cualitativo, bueno, a estudiar un poquitito los PPT. ¿Cierto? Cuando es discreta, cuando es continua, y así sucesivamente, porque es importante saber qué tipo de variables estamos viendo. Aquí yo les puse 4 casos, ¿cierto? Y han ido habiendo algunas diferencias. Voy a aplicar aquí el borrador para borrar esto. Aquí me dio otro. Y seguir avanzando en la PPT. Caso 5. Bueno, en el Instituto Profesional, supongamos en el ENAC, se estudia las carreras que los alumnos siguen. Población, bueno, todos los alumnos, sino que obviamente de 1000 o de los 5000 alumnos de ENAC, yo quiero saber cuáles son las carreras que siguen. La variable, la carrera que estudia el alumno. Y me dicen que también es cualitativa nominal. Y después tengo que saber yo si efectivamente es así. No se olviden que esa es la gracia. Por eso, ¿cierto? Aquellos que todavía, por ejemplo, yo me imagino que la palabra cualitativa sí les queda claro, ¿cierto? Porque no son números. Porque la carrera puede ser administración de empresas, ¿cierto? Técnico en enfermería, no sé, gastronomía, ¿cierto? Ahí está, son nombres, no son números. Pero ¿por qué nominal? Eso es importante, por último, ¿cierto? Si no les queda claro, porque la idea es, ¿no es cierto?, que ustedes, perfecto, es así, se vuelvan a meterse en los PPT, chequeen por qué puede ser una cualitativa nominal y una cualitativa ordinal, ¿cierto? Que yo ya se lo puse ahí. Y por ejemplo, en el caso 6 dice, una cooperativa desea estudiar el nivel de educación que tienen sus socios. Esto es una cooperativa de vivienda, una cooperativa de cualquier tipo de cooperativa. ¿Cuáles son la población? Obviamente los socios que tienen esa cooperativa. La variable que nosotros vamos a analizar, nivel educacional. Y me dicen que es cualitativa ordinal. ¿Cierto? Aquí obviamente son como 2 apellidos. Por un lado cualitativa, claro, porque ahí yo puedo decir ¿cierto? Primario, secundario, universitario, y así sucesivamente. O ¿cierto? De primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, no sé cómo lo clasifiquemos nosotros. Es cualitativa, por lo tanto no son números. Pero me dicen que es ordinal, ¿cierto? Entonces uno tiene que acordarse y ir para atrás. Y ahí me dicen que las cualitativas ordinales existe relación de orden en sus categorías. ¿Se dan cuenta? Y después la nominal dice que no existe relación de orden en sus categorías. Entonces eso es importante, aplicar un poquitito los conceptos para ir, ¿cierto?, entendiendo las situaciones. Profe, disculpe, ¿usted me podría explicar nuevamente eso? Porque sabe que no me queda claro lo que es ordinal y normal. Lo estoy leyendo, pero no lo entiendo. No sé si me lo puede explicar, por favor. Ordinal, existe un orden, ¿cierto?, en su categoría. Y en el nominal no existe un orden, ¿cierto? Está clarito. Por lo menos, acá, déjame ir al último. Esa es la última. Nominal y ordinal. ¿Cuál era la ordinal? ¿Te acuerdas? La que existe un orden. Ya. No, perdón. La que no existe un orden. Y la otra, la ordinal. La que existe el orden. La ordinal existe el orden. Que existe el orden, sí. Correcto. ¿Por qué en el nivel educacional existe un orden?
Y, por ejemplo, en las carreras que estudian los alumnos dicen que no existe un orden. Pero primero te quiero hacer pensar un poquitito. Cuando estamos hablando del nivel educacional, ¿cierto? El orden se supone que yo, por ejemplo, el orden es, supongamos, parvulario, básica, secundaria, técnica y universitaria, y supongamos ya doctorado, qué sé yo. Tengo que seguir uno, yo no puedo ser universitario o técnico si no he pasado por el colegio. Claro. No he pasado por ejemplo, por el párvulo. En cambio, lo que estudia un alumno que estudia administración de empresas o que estudia enfermería, no es que tenga un orden. Da lo mismo, o sea, a mí me gusta eso, ¿no? Y yo postulo a enfermería más que administración de empresas por mi gusto, ¿cierto? Por mis habilidades. Ahí está la diferencia. Uno tiene un orden que tengo que pasar para llegar a cumplir esa etapa o llegar a esa etapa. En cambio, la otra no. Por ejemplo, si yo estoy estudiando enfermería, no tengo por qué haber estudiado primero administración. Y por lo tanto, son independientes la toma de decisión que yo tome. ¿Ya? Ahí está fundamentalmente la diferencia. Perfecto. ¿Vale? Entonces, dentro de los temas que yo les quería ver esta semana, voy a dejar de compartir. Aquí ya me olvidé la sala de clase. Lo que nos queda para, si queda un poquitito, pero la hora avanza. ¿Qué hora es? 25 menos 5. La hora avanza demasiado rápido. Nos quedó la tabla de frecuencia, que es cuando yo aglutino, ¿cierto? Los números, cuando aglutino las bases de datos que son muy grandes, como por ejemplo, supongamos los 5.000 alumnos con la estatura, ¿cierto? Porque voy a tener 5.000 líneas o 5.000 columnas en Excel por las distintas estaturas, los aglutino. Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Y una vez que pasemos el material, que yo creo que va a ser ya como la segunda parte de la clase del miércoles, vamos a empezar a hacer ejercicio. De partida, por ejemplo, con la tabla de frecuencia ya empezamos a hacer ejercicio para que nos vayamos metiendo en el tema. Y algunos ejercicios ya hicimos, ¿no es cierto?, con respecto a si son variables continuas, cualitativas, cuantitativas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que esa es la idea. Bueno, inicialmente, no se olviden también, chicos, que en el aula virtual ustedes tienen ahí algunas horas que son autoinstructivas, o sea, que ustedes mismos tienen que ir aplicando. Y por último, chequeen los videos, ¿cierto? Hay una guía por ahí, la pueden ir revisando, chequeando, a ver si pueden ir avanzando. O si no, simplemente la dejamos, ¿cierto?, para conversarla en la próxima clase y para rematar después el viernes con puro ejercicio, si fuera posible, salvo que hubiera alguna duda, alguna consulta con respecto a los temas, bienvenido sea. ¿Ya? Así que, por hoy día, vamos a quedar hasta aquí. No se olviden que este video yo lo subo en el aula virtual, ¿cierto? Ahí ustedes lo pueden tener, aquellos que por algún motivo no pueden participar. ¿Ya? Gracias, profe. Chao, nos vemos. Chao, linda. Chao, Gracias, profesor. Que estén bien. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos el miércoles. Ya.